Buenos días. Bienvenidos al curso de Introducción al Psicoanálisis, clase 3. La censura del sueño. Vamos a trabajar hoy. Buenos días a todos. Os he dejado cierta información sobre las sillas que os voy a presentar porque es una semana repleta de actividades en el grupo 0. Bueno, os di ya la semana pasada que es el jueves, la actuación de flamenco, tango y poesía en el Centro Cultural Lavapiés, entrada gratuita a las 7 de la tarde. Jueves. El viernes hay una conferencia de psicoanálisis gratuita en la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 a las 19 horas sobre las neuropsicosis de defensa, histeria, fobia y obsesiones. Buenos días. Esto va a ser a las 7 de la tarde, tanto presencialmente, si queréis acudir, a la sede de la escuela en la calle Princesa, en Madrid, o también se puede seguir online y en directo a través de Facebook. El viernes por la mañana, que me he saltado, os he dejado que es un programa de unos talleres que realizamos todos los viernes de 10 a 11, allí, en la escuela, pero que también se pueden hacer online. ¿Vale? Son gratuitos y son talleres dirigidos a empresas quincenalmente y a parejas y familias, o sea, una vez cada 15 días es a empresas y una vez cada 15 días pareja o familia. Ahí tenéis todos los temas y podéis hacerlo presencial u online. Y el sábado por la mañana presentamos el libro Amor, Sexo y Dinero, un libro de mi autoría junto con Magdalena Salamanca, mi compañera psicoanalista, en la biblioteca Eugenio Trías, en El Retiro, el sábado a las 12 de la mañana. Estáis invitados, será una alegría teneros en la presentación. Y el sábado por la tarde, recital de poesía de Miguel Óscar Menasa, Poemas de Amor, en la escuela, en la sede, en la calle Princesa. Sábado a las 19 horas. O sea, un montón de actividades en las que podéis participar, son todas actividades gratuitas y a las que estáis invitados. Bien. Hola, buenos días, Corazón Abierto, Eder Mendoza, Marian Saribari. Hola, guapa, gracias por tratar también a mi niña, está encantada. Marian, hola Marian. José Quesada. Bueno, a todos. Bienvenidos, vamos a por la clase 3. Estamos trabajando la interpretación de los sueños en estas primeras clases. Y el otro día, si recordáis, nos habíamos quedado, estábamos viendo algunos ejemplos de sueños para ver esa diferencia entre lo que era el contenido manifiesto del sueño y las ideas latentes. A ver, un poco para hacer... para rememorar, ¿os acordáis de cuál era la diferencia entre el contenido manifiesto del sueño y las ideas latentes? ¿Qué recuerdas? El manifiesto es que es recordado en la latent content is the root of the dream. Era lo que contaba el soñante del sueño, ¿no? Sí. Cuando os despertáis y recordáis el sueño y lo contáis al psicoanalista, ¿no? Vais al psicoanalista, lo tumbas en el diván y cuentas el sueño que recuerdas, eso es el contenido manifiesto del sueño. Eso que recordamos, lo que contamos. ¿Y las ideas latentes cuáles son? Las asociaciones, ¿no? Muy bien, las asociaciones. Cuando el psicoanalista te dice, vale, ahora sobre esto, ¿no? Que le ha resultado tan llamativo, por lo que sea, ¿no? Le ha resultado llamativo. ¿Y sobre esto qué se le ocurre? ¿Qué podría decirme? ¿Qué le viene a la cabeza sobre este contenido del sueño manifiesto? Entonces el soñante empieza a asociar libremente, decir en voz alta todo lo que se le ocurre. Bueno, esos son las ideas latentes. Es decir, que no estaban expresadas en el sueño manifiesto, pero que si le damos la oportunidad al soñante de hablar sobre el sueño, empiezan a acudir todas esas ideas sobre el sueño, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver unos pequeños ejemplos más para ver esa diferencia y después vamos a entrar en un sueño completo.
¿vale? De una paciente que, aunque el análisis no lo vamos a hacer hoy completo, nos va a servir para las próximas clases ir viendo el análisis, ¿vale? Entonces, un sujeto, ¿no? En el que sueña que hace salir de detrás de una cama a una señora a la que conoce, ¿no? Le pregunta, este es un fragmento del sueño, le pregunta al psicoanalista, ¿y qué se le ocurre sobre esto, no? Y entonces la primera idea que acude a su imaginación nos da ya el sentido de ese fragmento, porque dice, hace un juego de palabras, que en alemán salir es similar a preferencia, ¿no? Entonces el sujeto da a esta señora la preferencia, es decir, haciéndola salir de detrás de la cama en el sueño, ¿vale? Por la frase que asocia él a esa imagen, ¿no? Que hace un juego de palabras donde salir de la cama, salir es preferencia, entonces da el sentido de ese fragmento del sueño, da preferencia a esa mujer, ¿vale? Otro fragmento. Un individuo sueña que su hermano se haya encerrado en un baúl. Entonces, la primera idea que le viene a la cabeza reemplaza el baúl por un armario, que en alemán es Schrank. Y la siguiente idea ya nos da enseguida la interpretación de ese fragmento del sueño, porque dice, su hermano restringe sus gastos. ¿Vale? La expresión en alemán es Schrank sin ein, es decir, utiliza la palabra armario, sustituye baúl por armario, y de ahí ya le viene la idea de que su hermano está restringiendo los gastos. ¿Vale? Otro fragmento de sueño. El sujeto del sueño sube a una montaña desde la cual descubre un panorama extraordinariamente amplio. Pues parecería un sueño clarísimo, ¿no? Que no necesita interpretación, meridianamente claro, pero ya nos dice Freud desde el primer momento que todos los sueños, aunque parezcan tremendamente claros y cuenten una historia con lujo de detalles, requieren interpretación, que eso es contenido manifiesto, ¿vale? Tan manifiesto como sería un sueño totalmente absurdo, hay que interpretarlo, ¿vale? Entonces, en este sueño que parece tan claro, lo que cuando le preguntamos al soñante acerca de la primera idea que viene a su imaginación, no le viene, buenos días, no es que le venga un recuerdo sobre una ascensión que haya hecho a una montaña recordada por él, no, sino por uno de sus amigos. Él habla del ascenso a una montaña que hizo uno de sus amigos, que es editor de una revista que se ocupa de relaciones con países lejanos. Entonces, el pensamiento latente de ese sueño, de ese fragmento del sueño donde él se ve en una montaña viendo el panorama, es la identificación del soñante con este amigo. ¿Vale? Nos permite ejemplificar esto, ¿no? Estos ejemplos lo que nos muestran es que el elemento manifiesto de un sueño es una representación de un elemento latente en ese sueño, ¿vale? Es una imagen plástica y concreta derivada de la forma de expresión verbal. El sueño, principalmente, manifiesto tal como lo recordamos, se compone de imágenes visuales, más que de palabras o de ideas. Lo que recordamos son imágenes. ¿Por qué? Porque es el modo en que el sueño manifiesto sustituye a pensamientos abstractos, ¿vale? Al mismo modo que mantiene en latencia esos pensamientos. Es decir, los pensamientos abstractos que han dado lugar a ese sueño manifiesto permanecen latentes, pero pueden expresarse en forma de imágenes, ¿no? En forma de expresiones visuales, que lo que están haciendo realmente es traducir un pensamiento abstracto en lo latente. Una especie de jeroglífico que hay que
que hay que traducir, ¿no? Bueno, vamos a ver un sueño completo, ¿os parece? Para que veamos ya, porque hasta ahora han sido fragmentos para mostrar eso, ¿no? Como el sueño manifiesto es una representación de las ideas latentes abstractas, una representación visual, y se las arregla como puede para traducir esas expresiones verbales, que son las que configuran las ideas abstractas, en una expresión visual. ¿Vale? Bueno, el sueño es de una señora joven, casada hace varios años, que sueña lo siguiente. Se halla en el teatro con su marido. Una parte del patio de butacas está desocupada. Su marido le cuenta que Elisa y su prometido hubieran querido venir también al teatro, pero no habían conseguido sino muy malas localidades. 3 por 1,50 florín, y no quisieron tomarlas. Ella piensa que el no haber podido ir aquella noche al teatro no es ninguna desgracia. Ese es el sueño manifiesto, el contenido manifiesto del sueño. Es decir, el sueño tal y como lo recuerda la soñante y se lo cuenta Freud. Entonces ahora el psicoanalista le pide que asocie libremente, que cuente aquello que se le ocurre en relación con el sueño. La primera comunicación que hace la soñante es la siguiente. Su marido le había contado que Elisa, la amiga que aparece en el sueño, que tiene la misma edad que ella, acaba de desposarse. El sueño, por tanto, es una reacción a esta noticia. Ese es la noticia de que Elisa acaba de desposarse, es el resto diurno que hablábamos el otro día. Es decir, eso que el sueño siempre toma del día anterior o de 2 días anteriores como excusa para formarse. ¿Vale? Ese es el resto diurno, que el marido le había contado que Elisa se acababa de desposar. Entonces, la soñante nos aporta información en relación con otros elementos del sueño ahora. Por ejemplo, ella está en el patio de butacas y hay ausencia de espectadores, está vacío, ¿no? En relación con este elemento del sueño, ella asocia lo siguiente. Hace alusión a un suceso real de la semana anterior. Y dice que, habiendo querido asistir a esa representación, había comprado las localidades con tanta anticipación que tuvo que pagar un sobrecoste por comprarlas por adelantado. Cuando vio en el teatro que una parte del patio de butacas estaba casi vacío, pensó que no hubiera perdido nada si hubiera comprado las entradas el mismo día de la representación. Y su marido le hizo bromas por su exagerada impaciencia. Esto fue un hecho que ella cuenta asociándolo al sueño. Con respecto a otro apartado del sueño, que era la suma de 1,50 florín, que era lo que costaban las malas localidades y entonces los amigos no habían querido comprarlas, ella dice: esto hace alusión a una noticia que recibí el mismo día del sueño. La cuñada de ella recibió de su marido un regalo de 150 florines y no tuvo la ocurrencia, la muy estúpida, que acudir corriendo a la joyería y comprarse una joya que le costó toda la suma recibida. Cuando le pide que asocie sobre el número 3, porque eran 3 localidades, aparecían en el sueño 3 localidades, se le ocurre que aquella amiga que acaba de casarse es tan solo 3 meses más joven que ella, que hace 10 años que está casada. Ahora Freud hace un estudio sobre las ideas latentes que han ido apareciendo. Dice: llama nuestra atención que la información que nos da el sueño nos proporciona repetidamente detalles de orden temporal. Había comprado los billetes demasiado pronto, de manera que tuvo que pagar un sobrecoste. Su cuñada se había apresurado a ir corriendo a la joyería a comprar la joya con el regalo que le había hecho el marido.
el hecho que ha servido de pretexto al sueño ha sido que su amiga es tan solo 3 meses más joven que ella y que acaba de casarse. Y la crítica que dirige hacia su cuñada, la muy estúpida, dice, también por apresurarse tanto, por haber corrido tanto a la joyería a gastarse todo el dinero, ¿no? Bueno, entonces vemos que en las ideas latentes, en todas las ideas latentes del sueño que van apareciendo, aparece esta cuestión del tiempo, del apresuramiento, ¿vale? Entonces, es como si el sueño, ¿no? Como si el sueño manifiesto hubiera hecho una sustitución, una mala sustitución de las ideas latentes, de esta forma, ¿no? Fue un desatino apresurarme tanto en casarme. Por el ejemplo de Elisa, veo que no hubiera perdido nada esperando. El matrimonio encuentra en el sueño manifiesto, está sustituido por ir al teatro con el marido. ¿Vale? Esa es la idea latente de matrimonio. Y una construcción que se hace en el psicoanálisis de esta paciente es: por el mismo dinero hubiera podido encontrar uno 100 veces mejor, ¿no? Porque traduce, la cuñada recibe 150 florines de regalo del marido, ¿no? Y en el sueño las localidades costaban 1 florín 50 céntimos, ¿no? 150 florines es 1 florín 50 céntimos por 100, ¿verdad? Entonces, si reemplazamos dinero por dote, este sentido de por el mismo dinero hubiera podido encontrar uno 100 veces mejor, sería algo así como con una buena dote se compra un buen marido. La joya y las malas localidades del teatro son las nociones que vienen a sustituir al marido. Entonces, ¿veis ¿no? Como el sueño manifiesto quedaba expresado de esa manera, a través de la representación visual, y las ideas latentes, por medio de la asociación libre de la soñante, nos hablan de cuál era la preocupación, ¿no? Que tenía ella, cuál era ese pensamiento abstracto que había dado lugar a la producción del sueño manifiesto. Entonces, este sueño expresa, por una parte, la escasa estimación que la mujer tiene por su marido, ¿vale? Y su remordimiento por haberse casado tan pronto. Vemos que en este sueño, en las ideas latentes, la idea principal, en todas las ideas que aparecían, era el apresuramiento, ¿no? La cuestión del tiempo. Sin embargo, en el sueño manifiesto esto no aparecía por ninguna parte, ¿no? Se ve ella con el marido en un patio de butacas vacío, y el marido le dice que Lisa y su marido habían querido comprar butacas, pero que eran muy malas localidades. Y el apresuramiento a comprarlas anteriormente, Claro, eso es tiempo. Eso aparece en las ideas latentes, Claro. ¿no? Ella piensa, no hubiera perdido nada por no hacer la representación. Eso lo piensa en el sueño manifiesto, pero en las ideas latentes sale toda la cuestión del apresuramiento, de que se apresuró a comprarlas, que el marido le había hecho bromas al respecto. Toda su vida. Claro, Tenía una frustración total. claro. Entonces, pero ahora lo que quiero resaltar es cómo esa idea, que era la principal en las ideas latentes, en el sueño manifiesto no aparece representada. ¿Vale? Si no le hubiéramos animado a asociar libremente, a expresarse, no hubiéramos sabido nada de eso. ¿De acuerdo? Entonces, es posible que en el sueño el nódulo central de las ideas inconscientes, ideas latentes, no aparezca en el sueño manifiesto. Y sí, cuando hacemos el análisis del sueño. ¿Vale? El nódulo central puede no aparecer en el sueño manifiesto. En este caso, vemos que en el sueño manifiesto aparece un detalle absurdo, ¿no? Lo de las entradas 3 por 1 florín 50 céntimos. Bueno, pero es que ella dice, en las ideas latentes, dice, fue un absurdo casarse tan pronto. Fue absurdo casarse tan pronto. Entonces, esta idea de que algo fue absurdo aparece representada en el sueño manifiesto por un absurdo. ¿Eh?
en ese pensamiento abstracto de que algo había sido absurdo en su vida, ¿no? El casarse tan pronto en concreto, en el sueño manifiesto se expresa con un absurdo, una cuestión absurda. Así el sueño consigue expresar eso. Las relaciones entre los elementos del contenido manifiesto y las ideas latentes no es sencilla, no es una relación directa, esto entonces se expresa de esta manera, no. ¿Vale? No es sencilla, hay que utilizar las ideas latentes, las asociaciones libres que va produciendo el soñante para hacer la construcción. Es más, muchas veces puede haber un elemento manifiesto que esté reemplazando a varias ideas latentes. Varias ideas latentes se encuentran su manera de expresarse en un elemento manifiesto, ¿no? Pues porque tengan algo en común en esas ideas latentes y entonces como un común denominador, ¡tac!, se expresa así, ¿no? O al revés, puede ser que una idea latente se exprese en varios elementos del contenido manifiesto. Bueno, la soñante, en este caso concreto que acabamos de ver, confirmó la interpretación del sueño, ¿no? Pero también se quedó sorprendida, ¿no? Porque, bueno, aunque uno sepa, no sabe que sabe, ¿no? Ese es el saber inconsciente. Entonces también se quedó sorprendida. Pero todavía tenemos que estudiar muchas cosas para llegar a hacer la interpretación completa de este sueño que vamos a ir haciendo, ¿vale? Todavía tenemos otras cosas que estudiar. Entonces, ahora pasamos a la censura del sueño, que es la clase de hoy. Habíamos dicho que el sueño entonces es un producto psíquico complejo, completo, concatenable al suceder psíquico del soñante, tiene que ver con su suceder psíquico, con su vida psíquica, ¿no? Con lo que está trabajando psíquicamente en ese momento que sueña ese sueño, en ese momento de su vida, quiero decir. Y también dijimos que el sueño es un producto entonces de la vida psíquica mientras dormimos. Bueno, entonces pedimos al soñante que asocie libremente y a partir de la asociación libre vamos a poder ir reconstruyendo las operaciones que se han realizado inconscientemente, operaciones psíquicas, para dar lugar a ese sueño. Vamos a hacer un trabajo de reconstruir operaciones psíquicas para ver cuál fue el trabajo psíquico que se hizo para dar lugar a ese sueño. Y por ese camino, por ese trabajo, vamos a llegar a los deseos inconscientes que han dado lugar al sueño, ¿vale? Es decir, tenemos el producto manifiesto del sueño, que es el sueño contado, el sueño recordado, una serie de operaciones psíquicas que se han realizado, un trabajo psíquico inconsciente que se ha realizado mientras dormimos, ¿vale? Para llegar a ¿qué? A interpretar los deseos inconscientes que dieron lugar a la producción de ese sueño. Ese vendría a ser el trabajo de interpretación del sueño, ¿vale? Los sueños de los adultos son mucho más, están mucho más disfrazados, deformados, ¿no? Precisamente por la acción de la censura, que vamos a ver ahora. Porque todo sueño, ya hemos dicho que, y esta es la tesis que va a ir desarrollando Freud a lo largo de toda la interpretación de los sueños, que son realizaciones de deseos, ¿vale? En el caso de los niños se ve muy claramente. Freud nos trae un ejemplo clásico de la literatura psicoanalítica, que es el sueño de Anna Freud, de su hija, cuando se le prohíbe durante el día comer chucherías, comer dulces, porque tenía un problema gastrointestinal, y por la noche la niña sueña Anna Freud, fresas, frambuesa, chocolate, ¿no? Ella cuenta al día siguiente eso.
Bueno, ahí se observa claramente, ¿no? Son mucho más claros los sueños en los niños porque hay menos censura. Son mucho más claros e incluso cuando son tan claros se ve que el sueño es una realización alucinatoria de un deseo. Ya se ve comiendo una fresa, frambuesa, chocolate. Una realización alucinatoria. Quiere decir que en la realidad exterior no hay realización del deseo, pero en el sueño sí. Es una realización del deseo en el sueño y es como una realización de un deseo en la realidad, porque en la realidad no se realiza, pero en el sueño sí. ¿Vale? Hemos dicho también que el sueño es una sustitución deformada de un contenido inconsciente. Un contenido inconsciente que siempre pulsa por expresarse. Está trabajando constantemente para expresarse, para mostrarse, para manifestarse, para transformar las cosas. Pero que para hacerlo, ¿no? Para que llegue a nuestra conciencia, para que nosotros recordemos el sueño, ha tenido que disfrazarse, ha tenido que transformarse, ha tenido que desplazarse, condensarse, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué tiene que hacerse el sueño ininteligible, adquirir esa apariencia que no entendemos? ¿Por qué se ha tenido que disfrazar, ¿no? Bueno, pues es por la acción de la censura del sueño. Está el inconsciente, el deseo inconsciente que trata de realizarse, ¿no? De satisfacerse, pero también está la censura del sueño que impide esa expresión directa del deseo inconsciente y que le obliga a disfrazarse si se quiere expresar, le obliga a disfrazarse si se quiere realizar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de cómo trabaja esta censura en el sueño. Es una paciente que no psicoanalizó el sueño, no llegó a hacer un análisis, pero es un sueño ejemplar para ver la acción de la censura en el contenido manifiesto del sueño, ¿no? La señora dice, porque no lo analiza, pero ya lo critica y lo juzga desde el primer momento, dice: parece mentira que una mujer de 50 años como yo, y que día y noche no tiene otra preocupación que la de su hijo, tenga un sueño tan horrible y estúpido. Eso fue lo primero que dijo la señora, ¿no? El sueño se conoce en la literatura psicoanalítica como el sueño de los servicios de amor. Y es el siguiente: sueño manifiesto, sueño contado por la soñante. La señora entra en el hospital militar y manifiesta al centinela que desea hablar con el médico director, al que da un nombre desconocido, para ofrecerle sus servicios en el hospital. Diciendo esto, acentúa la palabra servicios, de tal manera que el centinela comprende enseguida que se trata de servicios de amor. Al ver que es una señora de edad, la dejan pasar después de alguna vacilación. Pero en lugar de llegar hasta el despacho del médico director, entra en una gran habitación sombría en la que se hallan varios oficiales y médicos militares sentados o de pie en derredor de una larga mesa. La señora comunica su oferta a un médico que la comprende desde las primeras palabras. Este es el texto tal y como la señora lo pronunció en su sueño. Yo y muchas otras mujeres casadas y solteras de Viena estamos dispuestas con todo militar, sea oficial o soldado. Después de estas palabras oye, siempre en sueños, un murmullo. Pero la expresión en parte confusa y en parte maliciosa que se pinta en los rostros de los oficiales le prueba que comprenden muy bien lo que quiere decir. La señora continúa.
Sé que nuestra decisión puede parecer un tanto singular, pero es completamente seria. Al soldado no se le pregunta tampoco en tiempos de guerra si quiere o no morir. A esta declaración le sigue un penoso silencio. Ella dice que hay un silencio en el sueño. El médico mayor rodea con su brazo la cintura de la señora y le dice: «Mi querida señora, suponed que llegásemos realmente a este punto». Y se oyen murmullos en el sueño. Ella oye murmullos. La señora se liberta del abrazo, aunque pensando que lo mismo da aquel que otro cualquiera, y responde: «Dios mío, yo soy una vieja y puede que jamás me encuentre ya en ese caso. Sin embargo, habrá que organizar las cosas con cierto cuidado y tener en cuenta la edad, evitando que una mujer ya vieja y un muchacho joven...». Y vuelve a oír murmullos. Sería horrible. El médico mayor dice: «La comprendo a usted perfectamente». Algunos oficiales, entre los cuales se encuentra uno que le había hecho la corte en su juventud, se echa a reír y la señora expresa su deseo de ser conducida ante el médico director, al que conoce, con el fin de poner en claro todo aquello. Pero advierte con gran sorpresa que ignora el nombre de dicho médico. Sin embargo, aquel otro al que se ha dirigido anteriormente le muestra con gran cortesía y respeto una escalera de hierro, estrecha y en espiral, que conduce a los pisos superiores y le indica que suba hasta el segundo. Mientras sube, oye decir a un oficial: «Es una decisión colosal. Sea joven o vieja la mujer de que se trate, a mí no puede menos de inspirarme respeto». Con la conciencia de realizar un deber, sube la señora por una escalera interminable. Ese es el sueño que cuenta la señora, ¿no? Ese mismo sueño se repitió 2 veces más, en un intervalo de pocas semanas, ¿no?, con algunas modificaciones, que ella dice que son modificaciones absurdas, insignificantes, ¿no? No lo analizó el sueño, pero Freud lo trae para mostrar el efecto de la censura, ¿no? Hasta qué punto puede llegar a manifestarse, que en el sueño manifiesto, cada vez que hay alguna cuestión, ¿no?, sexual que se va a tratar, aparecen murmullos o silencios, ¿no? Ella lo cuenta así, por efecto de la censura del sueño. Esto que en este sueño se ve tan claro, tan manifiesto, en otros sueños no es tan claro. Pero siempre hay censura. Siempre hay censura en el sueño. En este sueño eso se ahogaba. En esos momentos donde se tenía que hablar de la cuestión sexual, se diluían. Bueno. La censura del sueño sería algo similar a lo que pasa en los periódicos, ¿no? Vamos a ver, el periodista que está trabajando para un periódico, sea de una ideología o de otra ideología, sea cual sea, está sometido a una censura. Quiero decir, no puede expresar libremente su opinión, ¿no? O, como sería deseable, una noticia con objetividad. Los periódicos están tocados por su ideología. Entonces, hay una censura que es del medio, del periódico, pero también hay una censura que es del propio periodista, ¿no? Y dice, bueno, antes de que me censure el medio, hay una autocensura, ¿no? Esto lo puedo decir, esto no lo puedo decir. Hay veces que en los artículos se observa claramente cómo está rebuscada la forma de decirlo, para no decirlo, para tocar de una manera adyacente un tema que es claro, ¿no? Eso es la censura en un medio de comunicación, ¿no? Pues ese mismo ejemplo vale con lo que sería la censura del sueño, ¿no? Es decir, en el mismo momento en que estamos soñando, la censura también está trabajando.
Y la censura también es una parte de vuestro aparato psíquico. ¿Mm? Sí, hay una censura exterior, también, obviamente, pero esa censura ya está incorporada en el psiquismo de cada sujeto. Es decir, a la vez que existen los deseos inconscientes, que ahora vamos a ver cuáles son, también está la censura de esos deseos inconscientes, en cada uno, en cada sujeto psíquico, en cada psiquismo. En el sueño de esta señora hemos visto cómo determinados pasajes han sido ahogados por la censura, han sido víctimas de la censura. Esta censura del sueño tiene la misión de deformar determinados fenómenos oníricos, de deformarlos, de disfrazarlos. Entonces, siempre que en el sueño manifiesto aparece una laguna, aparece algo que no se oye bien, aparece algo que no se recuerda bien, que no se ve bien, que aparece difuso, que... Bueno, efecto de la censura del sueño. ¿Vale? Una tercera modalidad de la censura es la que se producía en el sueño cuando veíamos las 3 malas localidades en el teatro, ¿no?, por 1 florín 50 céntimos. El sueño que acabamos de analizar, ¿no? En las ideas latentes del sueño, el elemento principal, hemos dicho, central, nodular, era el apresuramiento, demasiado pronto. Fue un absurdo casarse tan pronto. Fue un absurdo comprar los billetes del teatro con tanta anticipación. Fue ridículo el apresuramiento de la cuñada en ir a comprar las joyas a la joyería. Entonces, de ese elemento, el apresuramiento, no pasó nada al sueño manifiesto. No pasó nada del apresuramiento. El sueño iba en torno a comprar los billetes, ir al teatro, sacar los billetes. Entonces hubo una especie de desplazamiento. Desplazamiento, digamos, del centro nodular del sueño, o de las ideas latentes, se desplazó a otro núcleo de ideas que no era importante para las ideas latentes. Esto es a lo que se llama el desplazamiento, que es uno de los operadores del sueño, que vamos a estudiar junto con otros 3, que son los operadores del sueño. Es decir, los trabajadores inconscientes, los procesos inconscientes que dan lugar a un sueño. Este es uno de ellos, el desplazamiento. ¿Vale? Se cambia, se desplaza el centro de gravedad del sueño. Y es uno de los principales implicados en la deformación del sueño, el desplazamiento. Más adelante, ya veremos cómo está implicado en todos los fenómenos psíquicos, no solo en los sueños. Bueno. Y es lo que hace que a veces el sueño, que lo hayamos producido nosotros, lo hayamos creado nosotros y tenga que ver con nuestros deseos más inconscientes, nos parezca totalmente extraño, nos parezca totalmente lejano, que no tiene que ver con nosotros. Entonces la censura utiliza el desplazamiento, o obliga más bien a que se produzca desplazamientos, ¿vale? Y también funciona de otras maneras. La omisión, cuando hay determinados elementos de las ideas latentes que no han aparecido en el sueño manifiesto, se han omitido, ¿no? No ha aparecido, también es por efecto de la censura. La modificación, cuando los elementos del sueño manifiesto están modificados, cambiados, transformados, es por efecto de la censura. O la agrupación aleatoria de elementos. También puede ser que en el sueño manifiesto los elementos aparecen con una nueva combinación, agrupados de otra manera, aleatoriamente, entre comillas, porque tiene un sentido también que se hayan agrupado así, que es el de deformar
deformar las ideas latentes para que el soñante no sepa nada de su deseo inconsciente. ¿Vale? Habíamos hablado en la clase anterior de la resistencia. ¿Os acordáis? Dijimos, la resistencia se manifiesta en el análisis y es pues cuando uno no sigue la regla de asociar libremente y tiene una actitud crítica y juzga y selecciona, esto es importante, esto no es importante. Eso es un efecto de la resistencia. O cuando se necesitan muchas asociaciones libres para llegar desde el contenido manifiesto del sueño a el deseo que lo produjo, ¿no? A interpretar el deseo que lo produjo. Si han sido necesarias muchas asociaciones libres, es que había mucha resistencia también, porque es como una fuerza, ¿no? Una fuerza en contra de la interpretación de la situación analítica. Bueno, pues la censura también es una fuerza, pero una fuerza en contra del deseo inconsciente que trata de expresarse en el sueño. ¿Vale? Bueno, y entonces ya os preguntaréis, bueno, ¿de qué se trata? A ver, ¿y qué deseos son esos que tratan de expresarse en el sueño para los que oponemos tanta censura, tanta fuerza en contra? A ver, ¿qué tipo de deseos son? ¿No? Bueno, en el sueño hay dos tendencias, entonces, ¿no? La censura, que es una fuerza en contra de otra tendencia que trata de expresarse, ¿no? La censura sería esa con la que estáis de acuerdo cuando habláis por el día, ¿no? Cuando habláis desde la conciencia. Eso con lo que estáis de acuerdo, con lo que decís estar de acuerdo, eso es la tendencia de la censura. Es decir, la que se opone a la expresión de los deseos inconscientes. Es la que reconocemos como, sí, yo pienso eso. Esa es la tendencia de la censura. Y las otras tendencias, es decir, la que trata de expresarse, que tiene que ver con los deseos inconscientes, tiene que ver con esos deseos que nadie quiere reconocer en sí mismo. Sí. O que no te atreves a expresarlos. Claro, porque tienen que ver con deseos que son represibles, indecentes también, ¿no? Tanto moralmente como estéticamente o incluso éticamente. Deseos que uno no reconoce en uno, pero los ve en otro sí lo ve. Cosas en las que no nos atrevemos ni siquiera a pensar. Cuando viene a nuestra cabeza una idea de esas, pues rápidamente la rechazamos, la reprimimos. Fuera. No queremos saber de eso, ¿no? Y son los que en el sueño encuentran esta expresión deformada, porque tampoco pueden llegar a la conciencia tal cual, nos asustamos de nosotros mismos. Entonces tienen que estar deformados, transformados. Esos deseos son manifestaciones de un egoísmo sin límites. Sí. ¿Manifestación, has dicho? Del egoísmo, del egoísmo sin límites que hay en las personas. De hecho, el sueño siempre es una manifestación egoísta, narcisista, en el sentido de que el soñante es, claro, es lo que se desea, por una parte, pero también el soñante es todos los personajes que aparecen en el sueño son el soñante. Todas las frases que aparecen en el sueño son del soñante, ¿no? Todo es una cuestión producida por ese soñante, ¿no? Y si está incluida en su sueño, tiene que ver con él, es suya, ¿no? Entonces, también en ese sentido el sueño es una manifestación narcisista o egoísta, ¿no? Entonces, en el sueño lo que sucede es que el sujeto se desembaraza de las ligaduras morales,
hasta cierto punto, porque está la censura siempre, incluso cuando dormimos. Nunca nos desembarazamos completamente de las ligaduras morales, éticas, ¿no? Están incluidas en el aparato psíquico. El psiquismo adulto, ¿no? Completo, que vamos a ver cómo se produce, cómo se constituye, ya tiene incluido eso, ¿no? Porque es precisamente un aparato constituido para la vida social, ¿no? Sujeto psíquico y social al mismo tiempo. Ha sido un sujeto producido para la vida social. Pues ya está, ¿no? Incluido en el sujeto psíquico. Ese mecanismo, ¿no? De la censura. Pero durante el sueño también es cuando el sujeto se desliga del mundo exterior, ¿no? Cierra todo, elimina toda estimulación lumínica, auditiva, para poder dormir, para poder desvincularse totalmente de la vida despierta y del mundo exterior. Y ahí es cuando esos deseos pueden expresarse libremente, hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo que vamos a recordar ya es una deformación, ya es una expresión disfrazada de eso que ha intentado expresarse. Porque ya cuando lo recordamos ya estamos despiertos, ya se ha activado por completo. Aunque la censura se relaje, mientras dormimos no deja de haber censura, ¿vale? Cuando despertamos en la vigilia, la censura vuelve otra vez a sus niveles elevados, ¿no? Esos deseos que se expresan en los sueños tienen que ver pues con esas pulsiones instintuales más primitivas en el humano. Más primitivas hablando filogenéticamente, pero también ontogenéticamente. Es decir, más primitiva también en nuestro desarrollo como sujetos, en nuestra constitución como sujetos psíquicos. Más primitivas en el sentido más infantiles también, las primeras que aparecieron en nuestra vida, ¿no? Cuando éramos seres totalmente inválidos, que nos tuvieron que dar todo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, estas tendencias primitivas tienen que ver con los impulsos instintivos sexuales y con los impulsos instintivos hostiles también, ¿no? Que no han desaparecido en nosotros. Una cosa es que estén reprimidos, porque eso es función de la constitución como sujetos y de la civilización, ¿no? Reprobar esos impulsos y el aparato, ¿no? Digo, y la represión que también se produce en el aparato psíquico, y después la censura que va a estar permanentemente, para que no se expresen, para que se expresen de manera civilizada, de manera inofensiva, como en forma de sueño, en forma de lapsus, o hasta en forma de síntoma. Hay veces que las personas se enferman, ¿no? Como manera de elaborar también estas cuestiones psíquicas, estas contradicciones o estas tendencias opuestas en uno, ¿no? Pero, como digo, tiene que ver con eso, ¿no? Con esos impulsos instintivos. Pues del tipo que una persona solamente elige a la mujer ajena, ¿no? En el sueño como objeto del sueño, sino que también a veces en el sujeto hay impulsos instintivos hacia quien no corresponde, hacia personas prohibidas, ¿no? Que fueron prohibidas una vez en la vida del sujeto y que van a estar prohibidas todo el resto de su vida. La madre, la hermana, el padre, el hermano, el hijo, la hija, ¿no? Están prohibidos por la ley de prohibición del incesto, ¿no? Pero sin embargo fueron los primeros objetos amorosos para el sujeto, para el bebé, su madre. Fue su primer amor, ¿no? Fue su padre. Los hermanitos también los tuvo que amar. Antes de amar a otros seres de fuera de la familia, amó a las personas de su familia. Y cuando decimos amor, o sea, los primeros
impulsos sexuales del niño son hacia su madre, que es otra sexualidad, que vamos a ver también en el curso, es una sexualidad infantil, se la comería, ¿no? Empieza por la teta, pero se la comería entera a su madre, ¿no? Bueno, de hecho hay frases después en el lenguaje adulto que son maneras de elaborar te comería a besos. ¡Ay, qué rico que es! El bomboncito. Son todo, proviene de esas primeras etapas orales, ¿no? De sexualidad oral, infantil. Pero esos impulsos instintivos no desaparecen, es a donde quiero llegar. Se reprimen, están en lo inconsciente. Eso, y también impulsos instintivos agresivos, hostilidad, odio, deseo de matar a alguien, de hacerlo desaparecer de tu vida. ¿Vale? Esos también están reprimidos. Y ahí está la censura que dice el... Claro. Voy a censurar. Claro, porque por la noche, pues esos deseos se pueden expresar con mayor libertad, como decimos, de una manera inofensiva, en forma de sueño. Pero aún así, fijaos hasta dónde llega el aparato psíquico, de su elaboración y su perfección, que la censura no deja de funcionar ni durante la noche. Y es lo que hace que el sueño se desvirtúe, se camufle, se disfrace, se transforme, ¿para qué? Para que no sepamos de esos deseos que son los que realmente han motivado y han producido el sueño. Los deseos inconscientes, que van a tomar algo del día como excusa, un resto diurno, pero lo que quería expresarse era el deseo inconsciente. Freud dice, es como el socio capitalista de una empresa, ¿no? Está el socio capitalista y el socio industrial, el que pone el dinero y el que pone las ideas. Bueno, pues el que pone el dinero es el deseo inconsciente. Y el que pone las ideas ya van a ser los deseos preconscientes, las ideas preconscientes, el resto diurno del día anterior, etc. ¿Vale? Bueno, entonces, esos deseos no aceptados en uno producen el sueño. Pero es que en el esos deseos también nos despertarían. A veces los sueños de angustia, que también veremos, ¿no? La angustia es para despertarse antes de que se llegue a la satisfacción del deseo, que está muy próxima, ¿no? Entonces nos despertarían. Por eso el sueño decimos que es el guardián del reposo. El sueño tiene una función que es guardar el reposo para no despertarnos a consecuencia de esos deseos inadecuados, primitivos en nosotros, censurables, que en la vida despierta no queremos ni siquiera saber de ellos. Para no despertarnos hacemos un sueño, se hace un sueño. Platón decía, el hombre bueno se conforma con soñar aquello que el malo lleva a la realidad. Entonces, cuando interpretamos los sueños, a veces, pues, ¿no? Uno puede enfrentarse también a esa reacción opuesta. ¿Cómo? Que yo siento un deseo sexual hacia mi hermana, pero si hace años que no hablo con ella, estamos discutidos desde hace 20 años, ni quedamos, ni nos vemos. Bueno, pues también es sospechoso, ¿no? O que yo tengo cierta hostilidad hacia mi hermano, si le estoy manteniendo desde hace no sé cuántos años solo trabajo para pagarle la carrera, y que fue el último deseo de mi madre antes de morir, que yo cuidase de mi hermano. Y me dices ahora que mi sueño expresa un deseo hostil hacia él, ¿no? Pues sí, porque su madre le encargó algo que no tenía por qué realizarlo. Es que es muy interesante eso que acabas de decir. Anda que no hay problemas por eso. Claro, claro. Que tampoco tiene nadie que imponer nada. Así es. Muy interesante. Bueno, entonces, como vais ya vislumbrando, ya que no sé, se va abriendo la ventanita hacia el mundo psíquico, en el mundo psíquico hay tendencias contradictorias, ¿no? Tendencias opuestas, que conviven perfectamente en uno.
y que uno es eso y lo otro, ¿no? Es decir, que uno tiene la cosa de decir, mira, me encargaron esto, que yo no lo tenía que hacer y lo tengo que hacer y eso me da cierto odio, pero a la vez lo quiero hacer y quiero que mi hermano se saque su carrera, por ejemplo, ¿no? Pues no lo quieres hacer. Bueno, pero pueden Por existir eso esas... tienes tu problema contigo mismo. Claro, claro. Inconscientemente puede haber una y conscientemente la que yo digo es la que va a favor de la censura. Sí, sí, yo lo quiero hacer, ¿no? Pero inconscientemente puede estar la otra. Y eso da lugar a muchos obstáculos, ¿no? En el crecimiento personal, en el crecimiento profesional. Que a uno a veces dice, ¿aquí qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Por qué no puedo dar el siguiente paso? Y bueno, pues hay alguna cuestión. Hay que se está produciendo un conflicto interior en uno, ¿no? Y bueno, y de las tendencias hostiles y del odio, yo creo que ya a estas alturas nadie duda, ¿no? De que hay en todos, sino pues yo qué sé, ¿no? Que explicar, por ejemplo, las guerras sería muy complicado, porque no es que los dirigentes dirijan una guerra y manden a la gente a matar, ¿no? Quiero decir que también los miles y miles y miles de dirigidos están implicados en eso de alguna manera, ¿no? Y después en cada uno puede ver, ¿no? Esas tendencias también agresivas en uno, aunque estén reprimidas, aunque estén censuradas, obviamente, ¿no? También es verdad que el ser humano es capaz de las máximas cotas de crueldad por una parte, pero también de lo contrario, ¿no? De altruismo, de compañerismo, de acción social, de trabajo para los otros. Y en uno también pasan esas cosas, ¿no? Tanto en una dirección como en otra. Están los deseos sexuales infantiles y los deseos hostiles infantiles, están. Y decimos infantiles, pero decimos una infancia actual, primitivos, en el sentido primitivo, que son los más primitivos que nacieron antes en la vida de los sujetos, tanto como especie como sujeto psíquico, ¿vale? Pero permanecen en la actualidad. Uno siempre se las tiene que arreglar con esas cuestiones, ¿no? Cada día, cada decisión que toma. Conclusión, entonces, de la clase de hoy es que la deformación onírica es una consecuencia de la censura del yo, que es ejercida contra tendencias y contra deseos indecorosos que en nosotros surgen o les damos más rienda suelta mientras dormimos. Esos deseos son inconscientes, ¿vale? Y nos son desconocidos hasta después de interpretados. No sabemos de ellos, los padecemos, los sufrimos, pero no sabemos de ellos hasta que no los interpretamos. Que sería también pues una alternativa a padecerlos, ¿no? La interpretación. ¿Tienes alguna pregunta? No sé a qué. Bueno, vale, pues entonces continuamos el próximo martes a las 8. Vamos a ver el próximo martes. Vamos a hablar sobre el trabajo del sueño. Ya vamos a entrar en cómo trabaja el sueño, en estos operadores de los que os hablaba hoy: desplazamiento, condensación, y otros dos que también vamos a mencionar, pero estos son muy muy importantes: desplazamiento y condensación. Vamos a ver cómo trabajan para hacer el sueño. Quería preguntarte una cosa. Sí. ¿La psicología es después del psicoanálisis o son dos, es común, son igual a... Bueno, el psicoanálisis se puede decir que es la psicología de lo inconsciente, ¿no?
en el sentido de que es la psicología que tiene, que incluye, que estudia y que tiene en cuenta los factores inconscientes. Y el desarrollo de la psicología, yo me refiero que se puede después del psicoanálisis. La O sea, psicología ¿cómo es experimental. eso? La psicología que hoy va como cuando vamos al psicólogo. Sí, sí, alguna nació para, se desarrolló en ese intento de negar lo inconsciente. Es que yo lo veo hasta como más complicado el psicoanálisis. Es más complejo, la complejidad del aparato psíquico. Es que el aparato psíquico es complejo. En ese sentido, no solamente están las tendencias conscientes, las tendencias que nosotros decimos, yo soy esto, ¿no? Sino que también están las tendencias inconscientes, ¿no? Que sería más bien cuando dice, yo no soy esto. Eso que dice el negar, también eres inconscientemente, ¿no? Entonces, hay todo un desarrollo de la psicología donde se niega lo inconsciente. Es decir, para no ver lo inconsciente hay un desarrollo. Y otro desarrollo que viene a ser el psicoanálisis, donde se tienen en cuenta los elementos inconscientes de la naturaleza humana, del sujeto psíquico. Más o menos para diferenciar así a grandes rasgos. Luego también hay otras diferencias que bueno, más adelante podremos ir estudiando. Por ejemplo, la epistemología. Parten de diferente epistemología. Una es una ciencia de causas y otra es una ciencia de efectos. ¿Ya? Desde el punto de vista científico del campo de la ciencia en el que nos estamos moviendo. El psicoanálisis es una disciplina muy, muy definida, muy rigurosa, con un objeto teórico muy claro, con un método muy claro, con una técnica muy clara, con una epistemología de la que parte. Y en ese campo puede explicarlo todo en ese campo, ¿no? Como cualquier otra ciencia, como la matemática explica en su campo, como la física explica en su campo, ¿no? Entonces es toda una disciplina también con la complejidad de una disciplina. Pero estudiar psicoanálisis te permite el manejo y la complejidad de la disciplina psicoanalítica y utilizarlo como instrumento después para la práctica clínica, ¿no? Sí, tiene esa doble complejidad, la complejidad de la disciplina y la complejidad del aparato psíquico que estudia, ¿no? a que dio lugar, que produjo. Bueno, muchas gracias. Una pregunta. No pudimos asistir el martes pasado. Queríamos verlo porque tampoco pudimos verlo online. Estamos en ¿Tenéis Facebook? él sí. Hasta luego. No sé si están grabados. Sí, si en mi podemos- perfil de Facebook se quedan grabados. Y también los he subido a YouTube, en mi canal. Virginia Valdominos, en el canal de YouTube, están. ¿Vale? Es buscar en YouTube su cadena y... Claro, y ahí los voy a ir colgando. Vais a ver que hay una lista, está dentro de... Claro, es que Claro, cuando él lo puedes trabaje, ver en por tu ejemplo, tele. que no pueda asistir. Yo lo voy a ir colgando todas las clases en mi Hasta canal. luego, genial. Hasta luego. Entonces hay una lista de reproducción que se llama clases de psicoanálisis o cursos de psicoanálisis. Y ahí vas a encontrar estos y muchos más. Qué bien. Muchas Muchas gracias, gracias. Nada, hasta luego. Bueno, continuamos ahora con segunda tópica. Hasta ahora.